entre un mero creyente y un discípulo. Todos los discípulos, evidentemente, son creyentes, pero no todos los creyentes son discípulos. Discípulo es una palabra compuesta del idioma en griego y significa el que se somete, se sujeta a alguien para aprender y acepta la disciplina que eso conlleva. Es como un aprendiz que se sujeta y se someta a alguien para aprender. Los discípulos, en realidad, somos todos discípulos de Jesús. Somos todos discípulos del único y verdadero Maestro. Todos somos discípulos de Jesús. Para comenzar con este tema, vamos a Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Ahí tenemos los creyentes. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿A quién le estaba hablando Jesús? A los judíos que habían creído en él. Y les dice: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿A quién le dice esto Jesús? A los judíos creyentes que habían creído en él. Luego entonces ahí vemos con total claridad que se puede ser creyente y no discípulo. Y que Jesús hace una diferencia entre ser creyente, ¿qué es un creyente? Un creyente es alguien que ha creído en Jesús y que ha creído en el Evangelio. Y si una persona cree en el Señor, es salvo. Ya está. Ahora bien, Jesús aclara que una cosa es ser creyente y otra cosa es ser un discípulo. Discípulo, la palabra discípulo viene del mismo origen que disciplina. Entonces, un discípulo es un creyente disciplinado. Para decirlo de alguna manera, un discípulo no es otra cosa que un creyente que se disciplina para aprender del Maestro. Es una persona que no solamente acepta las ofertas del Evangelio. El creyente, mero creyente que no es discípulo, solo quiere las ofertas del Evangelio, porque el Evangelio es un evangelio de ofertas y de demandas. Oferta porque tiene algo que te ofrece y demanda porque tiene algo que te demanda. El mero creyente solo anda en las ofertas del evangelio, pero el discípulo es aquel que también acepta las demandas del evangelio. El negarse a sí mismo, el santificarse cada día, el buscar la voluntad de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Las ofertas y las demandas. El creyente vive en las ofertas del Evangelio, pero el discípulo del Señor voluntariamente se sujeta, se somete y obedece a su Maestro para alcanzar y conseguir los propósitos que Dios tiene para él. Verso 32 dice lo siguiente: y conoceréis. Fíjense, esto es una promesa para los discípulos, no para los creyentes. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pásame otra vez el verso 31, que quiero que veáis aquí algo muy importante. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos.
el creyente que permanece en la palabra se convierte en un discípulo. Y entonces, porque una cosa es distinguir la palabra de Dios, quiero que veáis esto, ahí hay una revelación preciosa. El discípulo llega a conocer en intimidad la palabra de Dios, porque permanece en ella, mientras que el creyente la distingue. Porque en el griego hay dos conceptos para conocer. Uno es el conocimiento básico de distinguir una cosa de otra. Y otra palabra más profunda en cuanto al conocimiento en el griego es la intimidad. Por ejemplo, cuando dice la Biblia que Adán conoció a su mujer Eva y concibió, ya la conocía. Y ella era su mujer, no la iba a conocer. Pero cuando la Biblia dice que conoció, significa que tuvo intimidad con ella. Entonces, hay dos palabras en la Biblia para conocer: el conocimiento básico, que es el de distinguir la verdad de la mentira, y otra cosa es el de intimidad con esa verdad. Y la Biblia dice que cuando un creyente distingue la palabra de Dios, esta es la palabra de Dios, la distingue y permanece en ella, entonces la conoce, tiene una intimidad con ella, y entonces al conocer esa verdad, al tener intimidad, al permanecer en esa verdad lo hace libre. Entonces, ahí estamos viendo claramente que la verdadera libertad es para los discípulos, no para los creyentes. El mero creyente conoce a Jesús, pero no anda en la libertad que te ofrece, que te provoca el permanecer en la palabra de Dios, porque llega a conocerla. De ahí que es tan importante aprender a ser discípulo. Ahora, los discípulos son todos del Señor, somos todos del Maestro, somos propiedad de Él. Yo no entiendo nunca, este es un discípulo del pastor tal, este es un discípulo del... Eso no, para mí eso no es bíblico. En la Biblia no aparece nunca, este era un discípulo de Juan, este era un discípulo de Pablo, no. Los cristianos somos todos discípulos del Señor, discípulos de Jesús, aquellos que quieren pasar de creyente a discípulo. Ahora bien, el creyente, escuche esto que es muy importante, el creyente, cuando tú aceptas a Jesús, inmediatamente, cuando viene a tu vida el Evangelio y tú dices que sí, ya eres creyente. Porque el creyente nace en ese sentido, espiritualmente hablando. Cuando el Evangelio viene a tu vida y tú lo aceptas, ya eres creyente, ya está. Ya está, ya eres creyente para siempre, si tú no abandonas la fe. Ahora, el discípulo no nace, el discípulo se hace. Para ser discípulo es un proceso. El discipulado es un proceso que dura toda la vida. El creyente, entre comillas, para que lo entendáis, el creyente nace, el discípulo se hace. ¿Cómo se hace un discípulo? El Señor ha delegado, los discípulos son de Él, pero Él ha delegado en la iglesia, en los que ya son discípulos, en los que ya tienen un nivel de autoridad, en los que ya han sido procesados en el discipulado y han alcanzado su llamamiento, han alcanzado su propósito, el Señor ha delegado en ellos para que haga otros discípulos. No sé si me entiende. El discipulado se hace, y para que el Espíritu Santo haga discípulos nuevos, colabora con los ministerios que ya han sido discipulados. ¿Dónde vemos esto? Para que sea la palabra de Dios, para que usted no rechace esta verdad. Mateo 28, 16 al 20. Pero los 11 discípulos, los apóstoles del Cordero, los 11, falta Judas ahí, se fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Por tanto, id y haced discípulos. ¿De quién son los discípulos? Fuerte. De Jesús, siempre. Pero, ¿quién ha recibido la orden de hacer discípulos? Los apóstoles ahí recibieron la orden. Id y haced discípulos. El Señor ha delegado el proceso del discipulado. Para que haya un discipulado, se tienen que dar dos cosas. Un creyente que discipula y un creyente que es discipulado. Alguien que se entrega al Señor para ser usado en discipular a otra persona. Y alguien que entiende que esa persona que el Señor ha puesto en tu camino, ahora, X tiempo, a veces no dura toda la vida, porque el Señor puede ir cambiando, pero que ahora en ese momento es un instrumento en las manos de Dios para hacerte un discípulo. Tienen que haber dos cosas: alguien que te enseña y alguien que es enseñado. Y se establece una relación discipuladora. No olviden, el Señor se estaba ya marchando. Él estaba el último día, inmediatamente después de estas palabras, Él se fue. Y Él le dijo a los 11, id y haced discípulos, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros. O sea, cuando tú llegas a un ministerio, en este caso cuando has llegado al tabernáculo, es porque el Señor está con nosotros, con la iglesia, para enseñarte, para instruirte, porque un discípulo no es otra cosa que un aprendiz que es instruido por alguien que ya ha llegado un poco más alto. Y ahora lo que se trata es de eso que ya has recibido y que ya he alcanzado, es ministrarlo. Un discipulador es alguien que te enseña hasta donde él ha llegado. Nadie puede enseñar más allá de hasta donde él ha llegado. Por eso un creyente puede predicar el evangelio a los inconversos y puede hacer creyente. El creyente hace creyente. Porque el creyente puede predicar, cualquier creyente puede hablar del evangelio, y si alguien lo escucha y acepta al Señor, ese creyente ha dado a luz en el Señor otro creyente. Pero los discípulos los hacen otros discípulos. Un creyente no puede hacer un discípulo porque él todavía no es discípulo, porque discípulo es aquel creyente que acepta no solo las ofertas, sino las demandas, y que acepta la disciplina que conlleva aprender. Porque aprender, en el sentido de discípulo, conlleva disciplina, discípulo, y disciplina viene de la misma raíz, de la misma palabra. Por lo tanto, el discipulador es aquel que ya ha aprendido. Y en el ministerio que tú estás, pues tú tienes que saber discernir quién te puede discipular y quién no. Y aprender quién te está enseñando algo de la parte de Dios y quién te está enseñando algo de la carne. Saber de quién tú quieres aprender. Porque el Señor, en su diseño de la vida cristiana, Él quiere y desea que haya siempre opciones. Desde el comienzo, Dios tenía un diseño para que Adán y Eva comieran de cualquier árbol, de todos los árboles, excepto de uno. Dios creó eso, porque a Él le gusta que usted tenga opción, pero que coja lo bueno. ¿Me entiende? Entonces, en el ministerio que usted esté, en la iglesia que usted esté, va a haber gente de quien se puede aprender y va a haber gente de quien no se debe aprender, porque todavía no ha aprendido él. Y usted tiene opción y van a venir voces a su vida. Y es el plan del Señor, que usted sepa elegir. Cuando Dios cogió a su pueblo Israel, les dio la Torá, la ley, los mandamientos,
y le dijo a Moisés, ponme al pueblo dividido en dos y léele la Torá. Y el Señor dijo, al cielo y a la tierra es puesto por testigo, que he puesto delante de vosotros el bien y el mal. Escoge pues el bien. Dios quiere que haya opciones en su vida, pero para que usted se desarrolle y sepa crecer. El discipulado consiste en aprender de alguien que ya ha aprendido. Ahora, en esa relación, porque el discipulado es una relación, el discipulado es una relación entre dos creyentes que uno está enseñándole al otro donde él ya ha llegado. Esa es una relación de discipulado. Y en esa relación, tanto el que discipula como el que es discipulado tiene responsabilidades. Y yo quiero hablarte en esta mañana de las responsabilidades que tiene el ministerio discipulador y aquel que quiere ser discipulado. Porque esa relación no es impuesta. Usted decide si aceptar o no aprender de aquel o aquella que el Señor ha puesto en su camino para que aprenda. Usted lo decide, el Señor se lo ofrece, pero usted siempre tiene la opción. Y yo quiero hablarte en esta mañana un poquito sobre las responsabilidades que tiene el que discipula y las responsabilidades que tiene el que es discipulado. Mateo, vamos a empezar primero por donde debemos de empezar. La responsabilidad que tiene la persona que está instruyendo a otra persona. Tiene una gran responsabilidad. Mateo 24, 45 al 51. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa? Escuche esta palabra. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso el Señor sobre su casa? Está hablando de una posición de autoridad. Porque el Señor establece posiciones que nunca son impuestas de arriba a abajo. Porque entonces sería el espíritu que hay en el mundo. Sería el espíritu de una secta. Cuando el que está arriba le impone al que está abajo, eso es sectarismo y eso es peligroso, eso es diabólico. Pero cuando el que está en autoridad debajo acepta en amor aprender de, eso es amor, ese es el evangelio, eso es luz. Por eso vamos a ver los versículos como el que está en autoridad arriba tiene la responsabilidad. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso el Señor sobre su casa para que le dé el alimento a su tiempo? Las parábolas con pequeñas expresiones dice grandes cosas. Porque ahí está hablando del que está en autoridad, está en una posición de autoridad que tiene la responsabilidad de a esas personas que libremente esas personas deciden aprender de él, darle el alimento a su tiempo. Esa frase tan solo conlleva tantas cosas, porque para que una mujer o un hombre que cocina para sus hijos o para sus hijas les dé el alimento a su tiempo, ahí conlleva una preocupación, una dedicación, porque sabe que la persona viene a comer a las 2, desde que se levanta, está pensando qué hacer de comer, está pensando cómo hacerlo, está pensando prepararlo todo, para que cuando la persona venga a comer, que ha dicho que va a comer a las 2, tenga la comida a su tiempo. Y no solo la comida a su tiempo, sino ¿qué comida? Y ahí está hablando en el sentido espiritual de que
los ministerios que ya han llegado a cierto nivel y ahora han sido puestos por el Señor para que instruya a otro, tiene que estar dedicado para darle la comida a su tiempo. ¿Y qué comida? Espiritualmente hablando. Ánimo, palabra, instrucción, exhortación, corrección, consuelo, todo lo que las personas necesitan. Y a ese siervo fiel, el cual su Señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo, verso 46, bienaventurado aquel siervo o sierva al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo, vea la advertencia y la responsabilidad de la persona que está en autoridad para que enseñe a otro. Porque el que discipula tiene responsabilidad y tiene exhortación del Señor. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Quiere decir que si una persona ha recibido ya de parte del Señor la capacidad para enseñar a otros e instruir a otros, esa persona tiene sus responsabilidades, sus obligaciones. Y hay una advertencia sobre esa persona. Amén. Ahora bien, vamos a hablar ahora de las responsabilidades que tiene la persona la cual está ahí para aprender. Esas responsabilidades son tres, básicamente. Esa persona debe, por amor, y siempre lo acepta él, no es impuesta de arriba abajo, para que no sea sectarismo, pero debe sujeción, sumisión y obediencia. Estas tres cosas. La persona que tiene que ser enseñada por otra, lo primero que necesita es estar sujeta. Porque hay dos maneras de estar en una iglesia o de estar en un ministerio, como creyente o como discípulo. Si es como creyente, usted es bienvenido aquí, por supuesto, venga como venga, porque el Señor, el que a mí viene, no le echa fuera, no pasa nada. Pero si está como discípulo, usted también es bienvenido aquí y también tendrá algo que aportar, porque usted se sujeta. La primera cosa que distingue a un discípulo, que ya no es solamente un creyente, es la sujeción. Vamos a verlo, porque yo sé que estas cosas, si no se explican bien, como que se resisten. Pero vamos a verlo en Hebreos capítulo 13, verso 17. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos. Sujetaos. Fíjense, lo que estoy diciendo para que acepte la palabra. No le dice a los pastores que sujeten a los miembros. No, eso sería sectarismo. Le dice a los miembros que se sujeten ellos libremente. Ese es el evangelio, esa es la diferencia con el mundo de la iglesia. El mundo, el que está arriba, sujeta al que está abajo. Pero eso es sectarismo, eso es diabólico. Pero en la iglesia, el que está abajo se sujeta a él. Y si no se sujeta, el otro no puede hacer nada, ni debe hacer nada. Cada uno es libre que haga lo que quiera. Porque el mandamiento de la sujeción no es para que el pastor sujete a la oveja. Es para que la oveja se sujete al ministerio que lo está discipulando. ¿Dónde lo dice? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso.
hablemos un poquito de la sujeción, sabiendo que la persona que tiene autoridad no tiene que sujetar a la otra, sino la persona que está aprendiendo, que es un discípulo que está aprendiendo de otro discípulo que ya ha aprendido, se tiene que sujetar para que ese discípulo lo pueda enseñar. ¿Qué es sujeción? Por ejemplo, Eli, ¿qué es sujeción? Aceptar en amor. Aceptar en amor. Puede valer. Pilar, ¿qué es sujeción? Por ejemplo, si el Señor te dice a ti, sujétate a Lidia, no le dice a Lidia la palabra, sujeta a Pilar. No, eso es diabólico. Eso es carne pura. La persona que está arriba en autoridad no tiene que sujetar a la otra. No, la persona se sujeta. ¿Qué sería para ti la sujeción? Ahí se añade algo más para que lo entendamos. Para mí la sujeción es voluntad. La voluntad de hacer las cosas como vienen. Muy bien. Alguien que me dé una palabra sinónima de sujeción. Parte de desobedecer, mi hermana. Someterse a la autoridad. Someterse. Mira, estáis diciendo las tres cosas que vamos a estudiar: sujeción, sumisión y obediencia. Porque las tres es un pack de tres. Vosotros mismos lo habéis dicho, las tres que vamos a estudiar: sujeción, sumisión y obediencia. Si no hay eso, el discipulado no se puede hacer. Porque yo no te puedo enseñar nada si tú no te sujetas a mí. No, yo no voy detrás tuya. Entonces, pero habéis dicho sumisión, obediencia y sujeción. Pero yo me estoy centrando ahora exclusivamente en la sujeción, para luego hablar de la sumisión y luego hablar de la obediencia. Porque son tres cosas que pertenecen a la misma familia: sujeción, sumisión y obediencia. De abajo arriba, porque alguna persona cuando escuchan el concepto sumisión, como que repudia eso. ¿Por qué? Porque entiende la sumisión que hay en el mundo. ¿Cuál es la sumisión que hay en el mundo? La sumisión que hay en el mundo es que el que tiene autoridad somete sin respetarlo a la persona. Eso no es lo que enseña la Biblia. El que está abajo, para poder aprender del que ya ha llegado, tiene que sujetarse y someterse el de abajo al que está arriba en autoridad, para que lo vayáis aprendiendo. Eres tú quien decide si aprender o no de la persona que el Señor te ha mandado para que aprenda. Y eres tú quien decide hasta cuándo. Eres tú el que decide qué intensidad le da, eres tú. ¿Me explico? No, los pastores no tenemos que ejercer dominio. Son las personas las que deciden. Ahora bien, decides bien. Tienes que decidir bien y aprender de quien tú crees que debe aprender. Pero vamos a seguir con la palabra sujeción. Sujeción significa compromiso, comprometerse. Una persona sujeta a la iglesia a la cual pertenece es una persona comprometida. Siempre voluntariamente. El pastor no puede imponer sujeción. Es la persona la que acepta sujetarse. La sujeción es comprometerse. Si yo le digo a esta silla que se sujete a esta, lo que está haciendo es que se apegue y se comprometa. Ese es el sinónimo más entendible de la palabra sujeción. Estar en tu corazón con esa persona. Eso significa que tú tienes que aprender todo lo que esa persona te quiera enseñar. La sujeción, la sumisión y la obediencia nunca es absoluta. Y tú tienes un derecho como miembro, como oveja, como persona que estás aprendiendo. Y es a examinarlo todo.
y retener lo bueno. Y la persona que está puesta por Dios para enseñarte, y tú ves que en un área esa persona falla, flaquea, tú tienes todo el derecho a eso, lo aparco y sigo aprendiendo. Sin dejar de estar sujeto. El creyente no se sujeta, no quiere, y Dios lo respeta. Y en todas las iglesias hay creyentes que no se sujetan, que no se comprometen, que aparecen una vez al mes y no podemos hacer nada, ni debemos hacer nada. Cada uno haga lo que desee, lo que quiera. Pero esa falta de sujeción va a impedir y va a producir una falta de discipulado. Y esa persona no va a aprender todo lo que Dios tiene para ella para que alcance su propósito. La sujeción es importantísima en la relación discipulador a discipulado. No sé si lo está entendiendo. Para que fluya el discipulado, las dos personas que Dios ha conectado para que una aprenda de la otra, que básicamente eso es el discipulado. Yo tuve mis maestros discipuladores que me enseñaron, y tuve gente de quien aprender y de quien aprendí, y todavía hay gente de las cuales yo aprendo. Pero para que eso se lleve a cabo tiene que haber un compromiso de sujeción por ambas partes. Porque de la misma manera que tú libremente decides sujetarte o no, también la persona que va a discipular tiene que aceptar que Dios te ha traído a esa persona para que la ame, la cuide y le enseñe. Y a Dios le daremos cuenta tanto el que discipula como el que es discipulado. No sé si me estoy dando a entender en esta mañana, pero tiene que haber, para que fluya la relación discipuladora, tiene que haber un compromiso, que en la Biblia le llama una sujeción. Y uno lo ve, el nivel de sujeción que tiene fulanito y el nivel de sujeción que tiene menganito. Y no podemos hacer nada ni debemos hacer nada. Aceptarlo en nuestro corazón y ya está. Y enseñarte hasta donde tú quieras aprender. Porque hay gente que no quiere ser discípulo, porque no quieren la disciplina. Discípulo viene de disciplina. La disciplina cristiana no la quiere. Y nadie tiene que imponérsela. Quiero repetírtelo muchas veces para que entre la libertad del Señor. Eres tú el que decide. Ahora bien, puedes decidir bien o puedes decidir mal. Y tú allá y yo allá. ¿Me entiendes? Sujeción significa compromiso que uno libremente acepta. Y la persona sujeta viene los domingos, viene los martes, viene los jueves, si hay reunión, si hay comida, si hay aquello, si hay que trabajar, si hay que hacer cosas. Hay un compromiso para que haya una relación discipuladora. Hay un compromiso. Y mira, por ejemplo, en la sujeción tenemos casos bíblicos de relación. Por ejemplo, Moisés y Josué. Dice la Biblia que Éxodo 33, 11 dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, que no era nadie todavía, el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, fíjense, ¿qué era Moisés? Mira, te voy a decir algo que yo sé que en la carne no nos gusta, pero es así como funciona en toda la Biblia. Moisés era siervo de Jehová. Pero Josué, antes de ser el líder, ¿qué era? ¿De quién? Wow. Eso araña nuestra carne.
Josué, antes de llegar a ser el líder que fue, de hecho Josué conquistó más tierra que Moisés, pero Josué era un niño, porque cuando Moisés salió de Egipto con el pueblo tenía 80 años. Y todos los que tenían menos de 20 años murieron en el desierto. Perdón, todos los que tenían más de 20 años. Y Josué era un joven. Moisés le llevaba 50 o 60 años. Pero dice que Moisés era siervo de Jehová y Josué estaba siempre. Dice, y Josué, hijo de Nun, su servidor de Moisés, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y si tú lees el Pentateuco, donde iba Moisés, allí iba Josué. Porque Josué decidió, ¿qué decidió? Sujetarse. Moisés no obligaba a Josué. Josué entendió que ahora había unos años para aprender de Moisés. Nosotros que conocemos toda la historia, toda la Biblia, sabemos que es porque cuando muere Moisés, el diseño de Dios es que levantase a Josué, que Josué era el seguidor, el que iba a ocupar el cargo del liderazgo cuando Moisés terminara. Entonces Josué se sujetó y donde iba Moisés, allí iba con él. Porque se sujetó. ¿Qué dice la Biblia? Sujetaos a vuestros pastores. Y Josué se sujetó. Y cuando ya Moisés tuvo 120 años y murió, Dios le dijo a Josué, ahora levántate tú que te toca a ti. Y Josué metió al pueblo en Canaán. Moisés no consiguió meter a nadie en Canaán. Porque el trabajo de Moisés era otro. Pero Josué se sujetó. Y aprendió. Y te digo algo. ¿Tú crees? Esto es una reflexión que hacemos, ¿vale? Para la gente de Facebook también y los de YouTube. ¿Tú crees? Esto es muy importante. Porque estamos hablando de sujeción, sumisión y obediencia. Vamos a tocar fuerte la sujeción y tocaremos un poquito las otras dos. Pero ¿tú crees que Josué estaba de acuerdo con todo lo que Moisés decidía? Por supuesto que no. Porque si usted examina el carácter de Josué, era todo lo contrario al carácter de Moisés. Y un hombre de 80, 90, 100 años nunca puede ver las cosas igual que un chiquillo de 20 o 30 años. Nunca. Y un hombre como Josué, porque Josué tenía una genética que Dios le había dado de conquistador. Moisés no era conquistador. De hecho, no conquistó nada. Moisés era un hombre manso. Josué era un hombre intrépido. Moisés era un hombre cuya virtud principal era la paciencia. Josué, su virtud era la impaciencia por conquistar. Porque Josué era un guerrero y Moisés era un padre pastoral. Porque era el diseño de Dios, porque 400.000 hombres que salieron de Egipto no tenían madurez, no tenían educación cristiana, no tenían discipulado. Llevaban 400 años, generación tras generación, haciendo ladrillo, haciendo pirámide y con el látigo de Faraón. No conocían a Dios. Solamente habían oído que 400 años atrás nuestro patriarca Abraham tuvo un encuentro con Yahweh. Pero no tenían carácter ni personalidad, no tenían nada, eran esclavos salvajes, rebeldes. Demasiado las criaturas. Y ahora esos 400.000 hombres tenían que ser discipulados para de ese pueblo, de aquella manera,
empezase a entender a Dios y a cambiar sus características y su personalidad para estar preparado para entrar a la tierra prometida. Y el Señor sabía que ese proceso duraría 40 años. 40 años donde un líder preparado, no un guerrero, no un conquistador, porque no iban a conquistar la tierra todavía, sino alguien que tuviera longanimidad, paciencia, ternura, cariño, para soportar con paciencia a ese pueblo y transformarlos de esclavos a un ejército en sus condiciones. ¿Ustedes creen que Josué, si Dios hubiese invertido el tema y Josué hubiese hecho el líder que saca al pueblo de Egipto, cuánto tiempo hubiese soportado Josué al pueblo? Y si Moisés, con la paciencia que él tenía, con la mansedumbre que él tenía, porque dice la Biblia que era el hombre más manso de la tierra, ¿usted se cree que Moisés estaba preparado con mansedumbre para conquistar la tierra? ¿No? Porque no era un conquistador. ¿Qué era Moisés? Un padre pastoral. Y en esas dos personas tan distintas, Dios creó una relación paternofilial, una relación discipuladora, donde uno tenía que aprender de otro. Josué, como un crío con 20 o 30 años, tenía que aprender de aquel viejo. Y tú crees que a veces uno decía, ¿pero qué le pasa? ¿Pero qué le pasa? ¿Pero qué tiene en la sangre si no tienes sangre en las venas? Porque no podía entenderse. Sin embargo, la sujeción, la sumisión, la obediencia está en el corazón. Y Josué había cosas que no entendía de Moisés y que no aprendía de Moisés ni tenía por qué. Porque Josué no tenía que aprender la mansedumbre de Moisés, porque Josué no tenía que ser manso con los cananeos. Tenía que matarlo y echarlo fuera. ¿Entendéis? ¿Dónde te llevo con esto? En que la sujeción, primero que nada, es libre. El pastor no te tiene que sujetar. Tú te tienes que sujetar al pastor si quieres. Y si no quieres, no pasa nada. Te prometo que aquí los creyentes van a ser tan bien mirados como los discípulos. Pero no vas a heredar lo que Dios tiene para ti. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que cuando el creyente pasa a ser un discípulo, entonces empieza a saborear lo que Él te ha dado en herencia. El creyente que no acepta el discipulado tiene llamado, sí. Tiene dones, sí. Tiene propósito, sí. Pero no lo puede conquistar. Porque el proceso es ese. Primero creyente, después discípulo. ¿Dónde está eso? Le dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y en esto, Juan capítulo 8, he glorificado a mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Porque el creyente no produce fruto. El discípulo produce fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Está entendiendo? La sujeción es fundamental para que usted aprenda de quién o de quién es el Señor te está diciendo que aprenda. Y nunca esa persona va a ser perfecta, ni muchísimo menos. Yo aprendí de mis pastores. Y yo miro ahora para atrás y no eran perfectos. Ni muchísimo menos. Y yo tenía la libertad y el derecho
de lo que yo veía que no encajaba bien, aparcarlo en mi corazón y aprender lo bueno. Por eso le dice el ministerio discipulador Pablo al ministerio que estaba siendo discipulado por él, Timoteo, examínalo todo y retén lo bueno. Pero guárdate en tu corazón, porque el diablo te puede engañar, entonces tú rompes la sujeción. Y si rompe la sujeción, es malo para ti, no para el otro. ¿Por qué? Porque al romper la relación de sujeción, ya no fluye. Y van a pasar los años y no vas a aprender lo que Dios te estaba enseñando. Porque tú quieres que el que te enseñe sea perfecto. Y solamente había un discipulador perfecto. Pero ese duró 3 años en la tierra de ministerio, duró 33. Se fue. Y ahora su espíritu está aquí y ha decidido discipularte a través de otros. Mateo 28. Y haced, ¿a quién se lo dijo? A los 11. Y haced discípulos. Y desde que eso ocurrió hasta hoy han pasado 2000 y pico de años y generación tras generación siempre es lo mismo. Y un día tú, si entras en ser un buen discípulo, enseñarás a otro. Y ese otro a otros. Es el diseño. Aprende discipulado, enseña discipulado. No aprende discipulado, no enseña discipulado. Te queda como mero creyente. Por eso la palabra de hoy la he titulado creyentes o discípulos. Mira, para seguir hablando un poquito sobre la sujeción, mira, Elías y Eliseo, una relación otra vez igual. Elías aprendió de otros, llegó al nivel de autoridad que Dios quería tener para él y entonces enseñó a otro. ¿Cómo se llamaba? Eliseo. ¿Quién era Eliseo? El discípulo del Señor, pero que estaba siendo discipulado ¿por quién? Por Elías. Y Elías le dice, Eliseo, me ha revelado el Señor que ya me voy. Me ha dicho que me queda ya muy poquitos días, después de llevar mucho tiempo caminando los dos, uno discipulando al otro. Y le dice Eliseo, padre, Elías, tengo una petición. ¿Qué quiere, Eliseo? A ver si te la puedo conceder. Que Dios me dé una doble porción de lo que tú tienes. ¡Wow! Lo que pidió. Quiero que Dios me dé la unción doble. ¡Wow! Y dice Elías, has pedido, eres listillo, ¿eh? Has pedido el doble de lo que yo tengo. Hay una condición, le dijo Elías a Eliseo. No me dejes, sujétate a mí. Si cuando el Señor me arrebate, tú lo ves y estás conmigo, ¡pah! La sujeción puede producir en ti una doble porción de aquel a quien tú estás aprendiendo. Wow, fíjense si Dios honra la sujeción. ¿Y saben qué? Que Elías, quizás bromeando con Eliseo, o quizás para probarlo, le dijo, uno de los días, Eliseo, quédate aquí, que yo voy para Betel. El Señor me ha mandado allí y yo tengo... Esto es una canción escrita en base a esos versículos. Y le dice Eliseo, vive Dios, que yo, donde quiera que tú vayas... Eso le dijo Eliseo, no, le dijo, quédate aquí, voy a cruzar el Jordán, me voy para Betel. Dice, no. Donde tú vayas, allí voy yo. Si tú te paras, yo me paro. Si tú comes, yo como. Si tú duermes, yo duermo.
pero el día que tú seas arrebatado yo tengo que verlo, porque yo quiero una doble porción de la unción que tú tienes. ¿Elías era perfecto? No. Porque ningún ministerio discipulador es perfecto, olvídate. Y tú no tienes que hacer una fe ciega, no. Tú puedes tomar tu decisión, no, esto de Rafael no me gusta. Cuando yo sea pastor, yo como él no voy a hacer en ese estilo, en ese área. Vale, si es tu derecho. Lo que nunca puede es tener un mal corazón. Ni el que está arriba de tener un mal corazón con el que está abajo porque no le gusta cómo es, ni el que está abajo tenerlo del que está arriba porque no le gusta cómo es. ¿Y sabe qué pasó? Que vino un carro de fuego y un torbellino y se llevó a Elías. Y Eliseo lo vio. Padre de Israel y su gente de caballo. El manto con el que tú hacías los milagros, que te he visto, que he permanecido sujeto. ¡Pah! Y le fue soltado el manto de Elías y lo cogió Eliseo. Y tú puedes leer en la Biblia que por cada milagro que hizo Elías, Eliseo hizo 2. Porque Dios le concedió. Es más, hay un milagro que Eliseo no hizo el doble. Elías resucitó a un muerto. Eliseo resucitó a un muerto y murió él. Y la gente dice, no se cumplió. Espera, porque enterraron a Eliseo. Y cuando ya estaba muerto y putrefacto, cogieron a un muerto que había que enterrarlo deprisa y dijeron, ¿a dónde lo enterramos? Dice, ahí mismo donde era, en el sepulcro de Eliseo. Y cuando el muerto tocó los huesos de Eliseo, se levantó, porque Eliseo resucitó a 2 muertos. Conforme a la palabra, el doble de la unción. O vivo o muerto, se llevó la doble unción. Mira, hay un montón de ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, Judas traicionó y se fue. Y se quedaron 11 apóstoles. Y se encerraron en el aposento alto buscando y esperando la promesa del Espíritu Santo. Y Pedro, antes que viniera el Espíritu Santo a bautizarlo con fuego y con unción y hablaran en lengua, Pedro dijo, algo falla, porque las cosas tienen que estar bien hechas. El diseño de Jesús era 12 apóstoles y hay 11. Y había allí 120 personas. Y dijo, vamos a nombrar a uno para que sea el sustituto de Judas. Y entonces dijeron, vamos, ¿a quién escogemos? Y dijeron, vamos a escoger de todos estos hombres el que reúna este requisito. ¿Qué requisito? Que haya estado con nosotros sujeto los 3 años, desde que Jesús fue bautizado hasta que Jesús fue ascendido. Y miraron, este no, este tuvo 1 año y medio, este 1 año y 8 meses, este 1 año nomás, este sí, este estuvo con nosotros los 3 años, ¡ay, este también! Ya está, ya no hay más. O es Matías, no este no, otro Matías. O es Matías o es José por sobrenombre justo. Y entonces cogieron a estos 2 porque cumplían el requisito de la sujeción. Estaba comprometido con Jesús, estaba comprometido con la expedición misionera de Jesús, estaba comprometido con el llamamiento de los apóstoles y de Jesús durante esos 3 años. Había una sujeción no impuesta, porque Jesús jamás impuso a nadie que quería irse, que se fuera. Es más, cuando se iba mucha gente y los apóstoles decían, ¡oye, qué poquita gente hay hoy en el culto! Jesús, ¿qué pasa hoy? Y Jesús decía, ¿se han ido? Sí. ¿Cuántos han ido? Miles. Dice, vosotros si queréis también, si queréis, marcharos. yo no sujeto a nadie. Y ellos dijeron, ¿qué dice? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros nos quedamos contigo. Entonces, estos 2 se sujetaron los 3 años.
porque querían. Pum, 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 constante. ¿Y sabe qué? Echaron suerte y la suerte cayó sobre uno de ellos, Matías. Y fue contado con los 11 apóstoles. Matías fue el sucesor de Judas. ¿Por qué? Porque estuvo sujeto, sumiso y obediente. ¿Qué es la sumisión? Para terminar, porque voy a tocar un poquito de sumisión y obediencia. La sumisión es siempre la sujeción, la sumisión y la obediencia es de abajo para arriba, no de arriba para abajo, porque entonces es dogmático, entonces es sectario, entonces es diabólico, entonces es carnal y hace daño. La Biblia no dice, pastores, someted a las ovejas. No, ese mandamiento sería diabólico. Dice, ovejas, someteos. La sumisión es una actitud desde abajo que uno dice, esa persona ahora está en una posición de autoridad sobre mí. Y yo voluntariamente me pongo sumiso, me pongo debajo. No absolutamente, relativamente, porque solamente es en el ámbito espiritual y respetando siempre la autoridad suprema, que es la palabra de Dios escrita y el Señor mismo. Pero la sumisión es una actitud en el corazón. La sumisión es una actitud en el corazón de aceptar por amor libremente que esa persona ahora tiene una autoridad espiritual sobre mí y yo voy a aprovecharla para aprender todo lo que pueda. Y un día el Señor dice, se acabó, ahora te saco de ahí y te pongo a ti en autoridad sobre otras personas. Sumisión es una actitud en el corazón. Y tienes todo el derecho a no quedarte con todo lo que ese hombre trae o esa mujer trae. No. Tienes derecho a discernir los errores, las debilidades y las equivocaciones y no imitarla. Sé listo, imita lo bueno, no imites lo malo. Pero la sumisión en tu corazón, que no se toque. La sumisión es el cariño reverente a una persona que ahora es una autoridad sobre ti. Y la obediencia, evidentemente, es la manifestación de la sumisión. La sumisión está en el corazón. La obediencia es un acto, es un hecho, donde se te pueda decir algo. No, tu sitio es ese. O no, esto es así, aquello es lo asado. Eso es obediencia. Y te digo más, esa es la prueba del algodón en el discipulado. La corrección. Ahí es donde se discierne claramente si la persona que está aprendiendo está siendo discipulada. Porque nadie, absolutamente nadie que yo haya conocido, y creo que no existe esa persona, a nadie le gusta ser corregido. Yo no he visto a nadie, ¡ole, qué bien me ha corregido! A nadie le gusta. A nadie. No, eso no. Mati, eso no. Y hace Mati. Pero como es un buen discípulo, hace... Pero que haga nos sale a todo y a toda. ¿Me entiendes? La sumisión, la sujeción y la obediencia es la característica del discípulo. Por amor, de abajo para arriba, nunca de arriba para abajo. Es más, nunca acepte un sometimiento de arriba para abajo. Entonces te estás metiendo en una secta. Cuando alguien te impone, la autoridad espiritual, la carnal se impone, la mundana se impone de arriba abajo. ¿Qué es un dictador en el mundo? Es alguien, un político, un gobernante que impone su autoridad. Sí o sí. Y si no, uso el ejército o la Guardia Civil para imponer mi autoridad. Eso es sectario, eso es carnal. Pero la autoridad espiritual no se impone.
se acepta, se reconoce. El de abajo reconoce la autoridad y ama esa autoridad y disfruta de esa autoridad porque es espiritual. ¿Me entendéis? Si vosotros permanecéis en estas cosas, entonces, si nosotros permanecemos en estas cosas, entonces seremos verdaderamente discípulos. Podríamos hablar de la diferencia entre un creyente y un discípulo. Por ejemplo, el creyente siempre dice, ¿qué puede hacer la iglesia por mí? El discípulo dice, ¿qué puedo hacer yo por la iglesia? El creyente ve un fallo en la iglesia, murmura, juzga y critica. El discípulo dice, ¿qué puedo yo hacer para remediarlo? El creyente, dice la Biblia, servíos los unos a los otros. El creyente solo piensa en ser servido. El discípulo solo piensa en servir. Y podríamos seguir una lista interminable. Si vosotros hacéis estas cosas, seréis y seremos verdaderamente sus discípulos y no meros creyentes. Pero como creyente o como discípulo, usted es bien recibido y bien amado en este lugar. Pero me gustaría que todos fuéramos discípulos, que nuestro hombro lo pusiéramos para tirar del carro. Amén. Dios les bendiga a todos. Amén. Aleluya.